los fármacos tienen efectos. Si uno va a ser benéfico o perjudicial, depende del atleta. Depende de qué es lo que espera de sus efectos, no del fármaco por sí solo. Ahora, el tema del fitness, que decíamos, pues sí, va a ser más recomendable o más fácil tratar estos efectos o el fármaco mismamente en personas que ya tengan experiencia, pues no solamente va a ir a la parte nutricional y de entrenamiento, es la más obvia. También debemos de considerar, porque veremos que los efectos adversos o benéficos también, efectos en general, se van a dar también a nivel psicológico, se van a dar también a nivel social, se van a dar en diferentes lados. A veces decimos, coach, es más, no sé cuántos de aquí sean de México. Pónganme, por favor, chicos, por ahí en el chat, de dónde son, para poder generar bien la siguiente pregunta, ¿vale? Pónganme por ahí en el chat de dónde son. Sé que la mayoría son de México, pero no sé si haya alguien que no sea de México como tal. Por ahí Javier de México, perfecto. Pónganme sobre todo si alguien es de otro país que no sea México. Por ahí Brandon, México, perfecto. De Chiapas, bueno, México. Colombia, miren, ahí ya tenemos uno, perfecto. Entonces, pues para no usar la moneda mexicana, ¿no? Como ejemplo, digámoslo así, ¿cuánto dinero en dólares, que es una moneda un poquito más conocida, cuánto dinero en dólares creen que necesite un novato para, para meterse su primer ciclo? ¿Cuánto dinero en dólares? ¿100? Serán como 2,000 pesos mexicanos, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000. El dinero, la situación económica del atleta, la madurez emocional, la madurez psicológica que tenga, también va a afectar los resultados y el tipo de fármaco que el atleta podría utilizar de mejor manera. Coach, ¿me puedo meter trembolona así a dosis de caballo desde el primer ciclo? Sí, por poder puedes. ¿Y me puede ir bien? Pues mira, hay atletas que desde el primer mes que se meten fármaco, aunque lleven poquito entrenando, les va bien, porque se ponen, digamos, de manera más estricta a hacer las cosas. ¿Quién va a ser más fácil que haga eso? Una persona que tal vez, bueno, lleva 2 meses entrenando en el gimnasio y quiere meterse fármaco para ganar mucho músculo y perder grasa, pero tiene un antecedente de 10 años de carrera deportiva en el básquetbol, en el fútbol, en otro deporte. Bueno, mira, no tendría experiencia en musculación, pero ya sé que es una persona disciplinada en otros lados. Podría ser más efectivo en él un protocolo farmacológico más agresivo. Y además, tiene un montón de dinero, o por lo menos está consciente que el uso de fármaco puede llegar a ir de la mano de un gasto fuerte. Está dispuesto y está preparado para hacer un gasto fuerte en diferentes medios, principalmente ahora sí que médicos, en caso de que algo salga medio mal. Está preparado para ese gasto. Podría llegar a ser más agresivo esa persona en el uso de su fármaco. En comparación a una persona, normalmente, pues no siempre, pero normalmente gente joven, adolescentes en este caso me refiero sobre todo, 15, 16 años, 14, que a pesar de poder algunos tener, pues sí, la madurez emocional o psicológica suficiente para poder someterse a un protocolo más estricto, más rígido, pues algo que muy poquitos van a tener, tanto adolescentes como personas en general, es la situación económica lo suficientemente fuerte como para de verdad estar preparado para un aspecto de efectos negativos en el uso del fármaco. En el abordaje de los efectos secundarios, les daré los ejemplos de manera clara. Si tú tratas, primero, si tú previenes o tratas de prevenir lo más que puedas el efecto adverso, no solamente es el que más saludable va a ser, el que menor daño le va a producir a tu atleta, sino que va a ser el más barato y más rápido en cuanto a los métodos que tenemos de abordar los efectos adversos. Si te esperas, no lo pudiste prevenir, no sabías cómo y nada más lo vas tratando poco a poco conforme aparecen los síntomas, pero lo haces de manera pronta, pues bueno, mira, tienes buena oportunidad de que el efecto no sea tan grave, no garantía, pero tienes buena oportunidad de que el efecto no sea tan grave, que no sea tan dañino, que no sea tan caro. Si te esperas, va a ser más caro, va a ser más dañino, va a ser menos probable que el atleta se recupere. Y si te esperas más, se sigue incrementando. Cada vez va a ser más caro intentar corregir las cosas, económicamente me refiero.
cada vez va a ser menos seguro que realmente corrijas las cosas y cada vez va a ser más probable que a pesar de que estás gastando mucho dinero, de que te vas a tardar mucho tiempo y de que no le garantizas resultados buenos al atleta, también cada vez es más probable que inclusive le salgan más las cosas. Que aunque estás gastando mucho dinero, aunque estás invirtiendo todo, termines generando hasta más daño porque estás intentando corregir un efecto grave, tratando de meter un tratamiento igual de grave. Recuerden que hablamos de farmacología deportiva, no de farmacología clínica. No va a haber un control tan específico como muchas veces lo puede llegar a ver en medicina. Poco van a tener que ver las dosis que conocemos en medicina con las dosis que se ven en fármaco. Por eso muchas veces les digo, para quienes tengan ya conocimientos, no sé, de nutrición, de ciencias del entrenamiento, de medicina como tal, sí, les va a servir bastante para esta parte de farmacología deportiva, pero realmente ninguna es como tal necesaria, porque farmacología deportiva es su propio mundito. Las cosas funcionan bastante diferente. ¿Okay? Llegamos a estos puntos, por ejemplo, ¿no? De aceptación y salud. El no, coach, el famoso body positive, ¿no? Es que los cuerpos así de grandes pues no son sanos. Pues mira, no, claro que no. Estos tampoco, no, pues tampoco. Es tampoco, tampoco. Estos tampoco, no, pero estos son un poco más sanos. Bueno, pues depende a qué le llamamos sano igual, ¿no? Realmente, repito, es complicado poner ciertos límites en ciertas cosas. Coach, a una persona así le puedo mandar fármaco para perder peso. Sí, sí puedes. A una persona así le puedo mandar fármaco para ganar músculo. Sí, sí puedes. Pero va a ser menos recomendable en esta chica a comparación de esta chica que se ve que ya tiene más experiencia. Pues no necesariamente. Va a ser más recomendable a un chico con obesidad como el de allá arriba que a los dos chicos de allá abajo, pues igual no necesariamente, ya dijimos, depende más allá de la experiencia en entrenamiento y nutrición. También depende, pues para bien o para mal, depende del dinero que tenga, que pueda pagar servicios de un preparador de calidad, análisis de laboratorio realmente efectivos, terapias en el caso de que pueda llegar a necesitarlas, compra de fármaco y hasta los contactos necesarios para conseguirlo en caso de ser necesario. Va a haber muchas variables que van a intervenir. ¿Qué estado de salud va a ser mejor que otro? Pues la verdad es que a estas alturas es bien difícil decirlo, porque repetimos, físicamente, ¿qué corazón va a estar mejor? Pues yo quisiera pensar que sí, evidentemente los chicos de abajo a la derecha van a tener mejores órganos, pero no necesariamente. Es bien complicado hablar realmente de lo que es salud real, salud como tal. Y esto ya no nada más en fármaco deportivo. En cualquier disciplina de salud es bien difícil hablar hoy en día de salud, porque cada vez lo intentamos entender de una manera más compleja. Y la contra que tiene eso, pues es esa, que entre más lo queremos entender, menos realmente terminamos dando una respuesta clara, porque es complicado. Ahora, adentrándonos de manera más específica a la farmacología, ya dejando un poco de lado el abordaje general que vamos a tener sobre los atletas en cuanto a su salud, en cuanto a su ser, casi casi, comenzando a adentrarnos en el apartado específico, histórico y conceptual del fármaco. Por ahí, no recuerdo quién, pero por ahí lo comentaba, ¿no? Farmacología lo podemos entender como dopaje. Pues más o menos, son dos cosas muy diferentes. Farmacología realmente hace referencia a sustancias. O sea, eso es la farmacología. Farmacología es el estudio de las sustancias y su interacción con el cuerpo. A partir de ahí se derivan, de hecho, quiero recordar, son como 16, 17, al menos de forma general, subramas de la farmacología. La farmacognosia, la farmacoterapia, la farmacogenética, la farmacotal. Son diferentes análisis de la relación que tienen las sustancias. Si son más naturales porque vienen de una plantita o de un animal, o si son más humanas porque las produce el humano, o si las hicimos directamente en un laboratorio, o si las hicimos en un laboratorio porque las produce el humano, pero las sacamos de una planta. Comienzan a surgir un montón de cosas. Pero farmacología es el uso de sustancias, como tal. Ahora, el dopaje es la regulación deportiva a nivel legal que existe sobre el uso de sustancias. Ese es el dopaje. El dopaje va a ser lo que limita el uso de sustancias en el deporte cuando estés implementado. ¿Por qué las limita? Bueno, ¿por qué las limita y no solamente las estudia como la farmacología? Porque el dopaje sabe
gracias a la farmacología, que estas sustancias tienen un efecto que llamamos negativo sobre la salud. O sea, yo sé que sí, si te metes esteroides puedes ganar buena masa muscular y puedes vivir 90 años perfectamente, pero también sé que al final del día es una conducta de riesgo. Es una conducta que genera ciertos cambios en tu tensión arterial, en tu corazón, en tu hígado, en tus órganos, en toda tu salud. Y como suele ser más probable que te genere estos efectos negativos que los positivos, hay que regular su uso, hay que regular su consumo. Eso sí ya es más una parte propia del derecho, más allá de una parte deportiva. El dopaje tiene más que ver con una relación legal que con una relación federativa o a nivel de deporte. Por eso las consecuencias a veces del incumplimiento del dopaje por parte de los atletas, pues sí, tiene repercusiones legales muy importantes, muchas veces recayendo en lo económico, porque todos los atletas entran en cierto, digamos, convenio moral al momento de concursar o de participar en ciertos eventos. Entonces, dopaje, pues simplemente es la regulación. Farmacología es como tal el estudio de las cosas, de los efectos del fármaco como tal sobre el organismo y de las respuestas del organismo sobre el fármaco. Esos veremos son los principios de la farmacología. ¿Okay? Farmacodinámica y farmacocinética, los iremos llamando. Las ayudas exógenas, pues digamos que es una como derivación de lo que muchas veces se entiende por farmacología deportiva. Ayudas exógenas en el deporte, pues realmente podría ser hasta una mancuerna, porque ninguno de nosotros nace con una mancuerna. Si agarramos una mancuerna, un disco olímpico, una barra olímpica y nos ponemos a entrenar con ello, estamos haciendo uso de ayudas exógenas, porque esa parte de hierro no ven en tu cuerpo y la estás utilizando para ganar masa muscular. La comida, la suplementación, para tal caso son ayudas exógenas. Pero recuerda, las ayudas exógenas no es lo mismo que la farmacología. La farmacología no es lo mismo que el dopaje. El dopaje solamente es la regulación de los métodos y sustancias, en este caso, que se utilizan para conseguir un resultado. Por ejemplo, una rama muy poco conocida del dopaje, y es poco conocida porque casi no se aplica, porque es muy difícil de aplicar, es precisamente la regulación de métodos. Por ejemplo, en ciertas federaciones de combate, los métodos de deshidratación, en los que han visto de repente que un boxeador, un peleador de MMA se envuelve en cobijas, se mete a un sauna, lo ponen a subir y bajar escaleras con un montón de suéteres, están prohibidas, porque evidentemente eso es dañino para la salud. Pero en un dopaje meramente farmacológico de sustancias, pues mira, si te estás deshidratando, sudando un montón, metiéndote a un sauna, casi casi metiéndote en un horno y también poniendo en peligro tu vida, pero no te estás metiendo una sustancia, pues no es dopaje. El dopaje simplemente busca regular las conductas y sustancias principalmente que generan efectos negativos sobre la salud del atleta. A nivel físico, en este caso, el dopaje no se mete tanto en, ay, si el atleta le gusta usar fármacos, si se ve bien o si se siente bien. No, el dopaje sigue siendo parte de la medicina más clásica y pues más que nada nos metemos ahí en esa parte, ¿no? En si hay sustancia o no, punto. Lo único que queremos ver. ¿Hay sustancia o no? A través de las regulaciones, pues cada vez estos protocolos de dopaje son más exactos, son más, digamos, específicos, los métodos de analíticas han ido evolucionando y a la vez nos han permitido evolucionar también las analíticas que tenemos para poder, por ejemplo, eh, tratar de diagnosticar en qué tipo de atletas ya hay una buena o mala recuperación del uso de fármaco o tratar de pautar dosis farmacológicas a través de los análisis clínicos. Ahora, algo que sí les quisiera comentar, porque a veces es una duda muy común que llegan a preguntar. ¿Existe una forma, se los pregunto así, existe una forma, así como viable, vamos a llamarlo, una forma más o menos razonable, que podamos llegar a hacer en ciertos casos? ¿Existe una forma, si es que la conocen, de poder engañar un protocolo de dopaje? ¿Alguien sabría la respuesta a eso? Existe una manera de engañar un protocolo de dopaje deportivo, ¿vale? Si alguien ubica los dopajes de drogas recreativas, bueno, no son iguales. Los dopajes de drogas recreativas usamos una tirita o un vasito reactivo y ya se pone de color, ya sabemos que se metió, ¿no? El dopaje deportivo, ¿no? Por ahí los laboratorios de diseño Balco, exacto, por ahí algo muy importante. Fármacos de diseño, que también hablaremos de ellos.
porque son, a pesar de que lo que la gente pueda llegar a pensar, son muy comunes. Laboratorio de diseño no es literalmente que una persona, te haga un fármaco particular para ti. No, laboratorio de diseño es que hay fármacos, o más bien laboratorios underground que veremos, que son como los bajo tierra, que son en un escenario más gris que nada, dentro de la legalidad, que se dedican a fabricar sustancias que no están registradas de manera general en precisamente estas listas de dopaje. ¿Qué pasa? Les comentaba que los protocolos cada vez se van volviendo más actualizados y no es tanto porque sean infalibles, porque sí, se pueden saltear. Cualquier protocolo se puede saltear. El problema cuál es, se va volviendo más caro para el atleta poder saltearlo. Desde el 2008 los protocolos de dopaje tienen la exactitud, o al menos un protocolo bien, ¿no? Un protocolo en regla. Tiene la capacidad de poder saltearse prácticamente cualquier engaño, incluyendo la parte de laboratorios de diseño. Sí se dan resultados positivos a laboratorios de diseño. ¿Cuál es una de las desventajas de este tipo de protocolos de dopaje? Que toman mucho tiempo. Por ejemplo, les comentaba muchas veces, y yo les podría decir, nos llega a pasar de repente, no sé si se los comenté al inicio, pero dentro de la vicepresidencia de INVE y Finesmanía me encargo también del área de dopaje a nivel nacional, tanto para el culturismo como para otro tipo de deportes en otras federaciones, porque pudimos conseguir un contrato directamente con un laboratorio precisamente de una subrama de la UADA. El gran problema que tienen este tipo de dopajes es que toman mucho tiempo. Y me refiero a tiempo en cuanto a que la gente tiene la idea, y se lo diré de manera personal, a veces me preguntan, Doc, en un evento, por ejemplo, Doc, eh, ¿cuántos salieron positivos ya? Ninguno. O sea, no puedo tener los resultados hoy. O sea, no hay una tirita o algo que yo ponga en las muestras y pueda saber, esta persona se metió tal cosa. No puedo saberlo. O vaya, lo puedo saber, pero esto sería un protocolo, bien barato, cosa que estaría padre, pero será un protocolo inadecuado. No, mira, me tengo que esperar de 45 a 60 días para que el equipo oficial, o bueno, no oficial, pero el laboratorio certificado por la WADA pueda realmente llevar a cabo las pruebas necesarias, que son pruebas bastante complejas, y puedan arrojar unos resultados. Ese es el gran problema que se tiene. Por eso, tal vez algunos habrán visto, y también me lo han llegado a comentar, que inclusive en protocolos olímpicos que se llegan a realizar, pues los resultados no se dan de un día para otro. A veces se da el que, un campeón de medalla de oro olímpica dio positivo 3, 4, 5 meses después. Oye, ¿por qué no se dieron cuenta ese día? Pues porque ese día no se hacen las pruebas. No tenemos esa tecnología para poder de verdad tener un resultado certero al día siguiente. Las pruebas son cada vez más complejas, más caras. Los métodos para falsificar esas listas sí existen, pero son caros. Les comentaba desde el 2008, porque por ejemplo, en su momento, cuando el famoso Lance Armstrong, el ciclista, dio positivo a dopaje en los Juegos Olímpicos, él utilizaba métodos durante años para saltearse los protocolos antiguos, pero eran métodos carísimos. Él tenía médicos de confianza y él tenía el recurso económico por los patrocinios para poder haber conseguido una máquina de hemodiálisis completa. Para quien no conozca esas máquinas, pues simplemente es una maquinota que te cambia la sangre, que te la limpia, digámoslo así. Es la que le ponen a los pacientes cuando el riñón falla o cuando tienen problemas en general de la distribución de la sangre o alguna enfermedad inclusive. Este atleta tenía acceso a esas máquinas y otras, aparte de otro tipo de terapias. Y a través de semanas de tratamiento con esas máquinas es que se podía librar de los dopajes del principios de los 2000. Pero llegó el momento en el que, bueno, siguen sin ser infalibles los protocolos de dopaje, pero cada vez son más exactos, por lo menos, y más complicados de falsear, por lo menos en cuanto al costo que le generarían al atleta. Una sesión de hemodiálisis es carísima. Hoy en día saltar un protocolo, pues también es muy caro. ¿Tarda mucho en el resultado? Sí, pero es muy caro. Entonces, si existen laboratorios que pueden llegar a generar fármacos de diseño, pero realmente la aplicación que veremos que tienen esos fármacos no es tanto para saltear protocolos de dopaje. Yo les diría, para saltear la mayoría de protocolos de dopaje, basta con esperar el suficiente tiempo o con meter ciertas sustancias que se conocen como agentes enmascaradores. Eso con los protocolos de dopaje menos estrictos. A nivel WADA,
pues ahí sí, sí hay, pero son caros. ¿Cuáles son los métodos? Pues tendríamos que hacer, por ejemplo, un trasplante de células hepáticas que existe, pero son tratamientos carísimos y que no existen en cualquier parte del mundo. Se tendrían que hacer intercambios de ciertas sustancias o esperar tiempo, pero en este caso ya márgenes de 7 a 10 años. Es tiempo ya bastante irrealista para la mayoría de atletas, esperar al menos de un momento para otro. La mayoría de protocolos fuera de esto, pues sí, no son tan complicados de saltear, aunque también tienen cada uno su chiste. Lo llegaremos a ver, no tanto como para decirles, les voy a enseñar a saltearse los protocolos de dopaje. Pues no, pero les voy a mostrar, pues sí, evidentemente, el por qué se llegan a saltear ciertos protocolos de dopaje. Porque sí pasa, ¿vale? Y pues evidentemente vamos a ver el cómo es que se realizan estas cosas. Repito, no para que lo hagan necesariamente, eso ya es a conciencia de cada uno de ustedes, pero pues para que lo conozcan, porque también tienen efectos negativos sobre el propio uso del fármaco. Cualquier sustancia extra que le metas al fármaco va a tener un efecto potenciador sobre los efectos generales del mismo. En este caso, aquí en pantalla les hago una pregunta. ¿Cuántos fármacos hay? O sea, son 3 sustancias. Ácido acetil salicílico de la aspirina, cafeína de los derivados antínicos y sinefrina, también una efedrina, bueno, derivada de la efedra, de la plantita. ¿Cuántas sustancias farmacológicas ven aquí en pantalla? Es una pregunta. Farmacológicas de manera estricta, ¿no? Como que sí sabemos que producen un efecto negativo a veces, de manera directa. ¿Cuántos fármacos ven aquí? 1, 2, 3. Por ahí, Javier, 1. Bueno, pues sí, evidentemente es 1. Aquí nada más hay un fármaco. La cafeína y la sinefrina no se consideran como tal fármacos, al menos no dentro del deporte, porque, bueno, entran más en la categoría de suplementos. Sí, son sustancias que generan efectos sobre el organismo, y si nos fuéramos a la farmacoterapia más clásica, que deriva de la ergoterapia, pues sí, pudiéramos decir que son fármacos o sustancias farmacológicas por el tipo de interacciones que conllevan, pero no es un fármaco del que vamos a estar hablando como tal. Sin embargo, habrán visto que la certificación se llama Certificación en Suplementación y Farmacología Deportiva, pero nos centramos mucho más en el fármaco. ¿Pero por qué suplementación? Porque muchos de los efectos que tienen los suplementos o sustancias en general aparentemente ajenas al fármaco deportivo, pues van a causar un tipo de sinergia o efecto de combinación cuando se utilizan en conjunto con estos. Lo que les comentaba de agentes enmascaradores, de protectores hepáticos, de bloqueadores de estrógeno, que inclusive son para el tema de los efectos adversos, de la propia suplementación. A veces la mejor manera de intentar hacer las cosas progresivas no es pensando únicamente en el fármaco. Claro, es lo más obvio y claro, también lo veremos. Coach, si ya me estoy metiendo 500 miligramos de testosterona y me estoy metiendo 40 nanogramos de clenbuterol y quiero el objetivo de definir más mientras mantengo masa muscular, ¿cuál sería el paso más correcto? Ya meter trembolona, subo el clenbuterol, lo combino con salbutamol, meto hormona tiroidea, meto hormona de crecimiento, ¿o qué hago? Bueno, mira, puedes hacer todo eso, o también podrías meter primero una combinación de estimulantes antínicos antes por parte de la propia suplementación. Bueno, coach, pero es que la cafeína, pues sí, sabemos que es efectiva y es de los mejores suplementos, pero pues yo ya me estoy metiendo fármaco. Yo quiero un efecto más potente. Ah, lo que les comentaba, es que muchas veces los suplementos van a tener un efecto no diferente, ¿vale? No es que cambie como tal, pero sí van a tener un efecto más fuerte o más potente cuando se hace en combinación con el fármaco o con ciertos fármacos. En este caso, esta combinación que ven en pantalla se le conocía anteriormente como ECA. Bueno, aquí eran efedrinas, pero aquí les puse una imagen de sinefrina, ¿vale? ECAs. El ECA, así aquí lo pongo, ECA. El ECA era precisamente combinar efedrina, cafeína y aspirina. Esto, por ejemplo, en su momento, quiero recordar que fue todavía a mediados de los 90, o sea, tampoco tiene tanto tiempo. Esta combinación, como la efedrina realmente no era una sustancia prohibida,
La cafeína tampoco era sustancia prohibida y la aspirina tampoco era sustancia prohibida en el mundo del dopaje, de la regulación farmacológica deportiva, pues esta combinación no estaba prohibida, porque ninguna de las sustancias por separado estaba prohibida. Pero como les comentaba, cada vez se va actualizando el asunto. Y sabíamos que, bueno, si tú te metías efedrina solita, en principio no pasaba nada. Si tú te metías aspirina solita, tampoco pasaba nada. Si tú te metías cafeína solita, tampoco nada. O sea, son normalmente para cosas diferentes. Pero en combinación, esto es una bomba para poder potenciar la oxidación de grasa mientras mantienes la masa muscular, que es tal vez la parte más importante de los fármacos para perder peso. El ácido acetilsalicílico en combinación con la efedrina, en combinación con la cafeína, es de los métodos más efectivos para oxidación de grasas, sin llegar todavía a fármacos más potentes. Yo creo que sobra decir que sí, ya está prohibido, ¿vale? Desde mediados de los 90 todo esto está prohibido, aún en dosis aisladas. Lo único que de repente pudiera no dar positivo es esto, aspirina, pero tendría que tomarse básicamente a dosis de paciente cardiópata, de esas pastillitas chiquititas que de repente habrán visto algunos de 50, 75, 100 miligramos, chiquititas aspirinitas, ¿vale? Pero sí veremos combinaciones de los suplementos para potenciar los efectos del fármaco, para tratar de hacerlo menos agresivo en cuanto a progresión. Ahora, ¿desde cuándo va a existir este uso de fármaco? Porque también va a ser interesante el conocer oye, no únicamente es que entre más avance el tiempo, mejores fármacos tengamos. De hecho, va pasando todo lo contrario. Entre más avanza el tiempo, a pesar de que tenemos, como por ahí comentábamos, los fármacos de diseño, los fármacos específicos, o inclusive los ARMS hoy en día, no necesariamente significa que los fármacos sean de mejor calidad o que antes no se utilizaran ciertos fármacos. O que bueno, entonces como antes no se utilizaban fármacos, pues este es el límite que puede desarrollar un cuerpo humano. No tanto, porque como decíamos en la parte inicial, la ciencia del entrenamiento, la medicina, la nutrición, la psicología, son ciencias realmente nuevas. Tal como las entendemos hoy en día, son nuevas. La psicología que entendemos hoy no tiene nada que ver con la psicología que entendíamos hace 100 años. Y lo mismo con la medicina y lo mismo con el deporte. Cada vez hay mejores programaciones, cada vez hay mejores protocolos en absolutamente todo. Y así como va progresando, pues va progresando la capacidad de generar diferentes atletas. Hay un autor, que es este que ven aquí en pantalla, que es Restrepo. No recuerdo exactamente el año en el que hizo esto, porque es un libro que se llama así, La muleta química. Creo que era el 2003 o el 90 y algo, no me hagan mucho caso ahí en las fechas, pero este autor hacía referencia a esto, la muleta química. ¿Por qué? ¿Por qué la muleta química? Bueno, ¿para qué es una muleta? Pues para poder caminar mejor, ¿no? ¿Y quién usa muletas? ¿Las personas que caminan bien? No, las personas que ya caminan mal. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo le doy una muleta a una persona que camina bien? ¿Puedo hacer que la persona haga más cosas porque ahora tiene prácticamente una tercera pierna? Sí. ¿Va a tener efectos negativos sobre la proporción que tiene en su caminar? Sí, también. Son analogías que hace este autor, porque precisamente el fármaco deportivo se puede llegar a ver y a entender muy bien como eso, como una muleta química. Es una ayuda, como decíamos al inicio, que te va a ayudar a conseguir las cosas más rápido, que te va a ampliar las posibilidades de poder generar resultados, poder generarlos a mayor intensidad, a límites superiores a los humanos, pero que también llevas el riesgo de que te limite. Depende muchas veces de a qué dosis, o sea, qué tan intenso lo uses y cuánto tiempo lo utilices. Entre más utilices muletas, menos recuperación o menos permanencia de tu estado previo vas a tener. Y entre más utilices muletas, más dependiente muchas veces te vas a volver de la propia muleta. Al menos haciendo la analogía aquí con la parte química. No nos vamos a meter no, coach, pero si es una muleta porque fue un traumatismo de tibia peroneta, no importa, es una analogía, lo que hacía Restrepo aquí. Es la muleta química porque podemos llegar a depender del fármaco y que muchas veces los atletas, a pesar de que parten realmente de una buena base de entrenamiento y nutrición, terminen dependiendo más del fármaco propiamente que del propio progreso generado en el entrenamiento y la nutrición. ¿Vale? Esa es la muleta química. Y a través de la historia es precisamente lo que hemos ido viendo.
En esta parte sí de forma muy rápida, porque no quiero, digamos, profundizar demasiado en esta parte histórica, más allá de ciertos eventos puntuales. Los orígenes históricos de la farmacología deportiva, a veces hay autores que llegan a decir, el fármaco es tan antiguo como el humano. O sea, el humano, desde que tenemos registro del humano, sabemos que se peleaba, sabemos que se organizaba y sabemos que se drogaba, básicamente, ¿no? ¿Para qué se drogaba o para qué utilizaba las sustancias? Pues para diferentes efectos. Puede ser, sí, evidentemente como tratamiento para ciertas enfermedades, para aliviar males, o pues simplemente a veces como la farmacognosia, que es el uso primitivo del fármaco dentro de los aspectos sociales, en tribus, por brujos, por chamanes, por aspectos más místicos. Personas que, por ejemplo, y absolutamente todos quienes sabrán, o habremos, ¿vale? Porque ahí sí me incluyo, cualquiera que haya utilizado fármaco podrá constatar lo siguiente. Veremos que el fármaco no tiene, o sea, no existe, al menos en esteroides, por ejemplo, no existe un mecanismo fisiológico de adicción al fármaco, a los esteroides particularmente. O sea, no existe. No hay, no hay esto que a lo mejor habrán visto de repente en algún lado de te ponen la imagen de un cocainómano, o sea, una persona que inhala cocaína, y te lo ponen en abstinencia, o hasta de un alcohólico. Y en abstinencia, no, el drogadicto está súper mal, de veras que el cuerpo le pide el fármaco. Y si han llegado a ver, ya sea videos reales o por lo menos representaciones de repente en series, películas, pues la verdad es que sí sufren mucho. O sea, los drogadictos que utilizan este tipo de fármacos, sí tienen el famoso síndrome de dependencia porque su cuerpo literalmente les está exigiendo que se les introduzca esa sustancia. Y prácticamente es como si les quitaras el aire. O sea, sí se sienten muy mal. Los esteroides no tienen eso. No existe un mecanismo fisiológico de adicción a los esteroides, pero los esteroides sí generan adicción. ¿Por qué? Pues básicamente porque se siente muy bien. Porque al utilizar fármaco, una de las principales ventajas que cualquiera puede notar es que si tú estás usando fármaco, tú puedes entrenar hoy de la manera más brutal que tú quieras, al menos dentro de los límites, ¿no? Medianamente razonables todavía. Te puedes desgastar en exceso, como nunca lo podrías hacer de manera natural. Puedes entrenar 3, 4 horas o simplemente 2 horas, pero muy, muy, muy bien entrenadas. Eso también lo puede hacer un natural. ¿Qué es lo que no puede hacer un natural y sí puede hacer alguien en fármaco? Levantarse el día de mañana como si absolutamente nada hubiera pasado. Levantarte el día de mañana no solamente sin la fatiga del entrenamiento de ayer, sino hasta con más fuerza, con más ganas de continuar. Vas a tener una sensación de energía, de ímpetu durante el entrenamiento que pocas veces vas a tener. Vas a tener una vasodilatación, un bombeo muscular que pocas veces vas a tener. Vas a tener un rendimiento en carrera, unas ganas de pelear para los deportes de combate que pocas veces vas a tener y las vas a tener prácticamente diario. La recuperación va a ser excelente, los resultados van a ser excelentes, la percepción que va a cambiar a nivel psicosomático va a ser excelente, te vas a sentir súper bien y puede llegar a generar una adicción secundaria que es una adicción más psicológica. O sea, tu cuerpo nunca te va a exigir que le metas fármaco, al menos en esteroides. Nunca te lo va a exigir. O sea, no vas a tener nunca un síndrome de abstinencia de, necesito mi testosterona. No, aunque tengas la testosterona por los suelos, no vas a tener eso. Pero sí vas a extrañar esa sensación. Sí vas a extrañar pues es que entrenar en fármaco es muy padre, la verdad. Descansar, recuperarte de un día para otro está excelente. Y no hay manera en la que puedas tener eso si no es con fármaco. De ahí viene muchas veces que el uso de fármaco en las personas, que muchas veces veremos, hay personas que se pueden estar metiendo dosis que son altas, son muy altas, y que realmente no tengan los efectos que pensaríamos deberían de tener. ¿Por qué? Porque ya no lo están usando entrenando bien, ya no lo están usando comiendo bien, lo están usando simplemente para sentirse bien. ¿Es un uso válido? Pues es un uso. Si es válido o no, la verdad es que es difícil de definir, ya lo mencioné, ya lo decíamos desde el inicio. Es difícil decir si es bueno o malo, pero la gente al final del día va a tener esa percepción cognitiva
a nivel de racionalización psicológica, de que sí, se siente padre, se siente muy padre entrenar en fármaco, se siente muy padre inclusive entrenar e intentar hacer las cosas con fármaco, se siente muy padre inclusive pasándolo a la parte de suplementación, tomarte suplementos que aunque realmente no generan ningún efecto real, fisiológico, te hacen sentir bien. Se siente padre entrenar con nuestra música favorita. Se siente padre entrenar con una ropa que te gusta mucho. Se siente padre entrenar con compañeros que te caen bien en el entrenamiento. El fármaco va más relacionado a esa parte psicológica desde el aspecto de esteroides. Otras hormonas como los simpaticomiméticos principalmente, eso sí van a poder generar dependencia física, que no se va a ver tanto como lo de la cocaína y todo esto, pero se va a ver más en efectos cardíacos, pulmonares o de rendimiento cardiorrespiratorio en general, ¿vale? Esta práctica entonces sigue estando vigente hoy en día. O sea, el uso primitivo, no porque esté mal como tal, sino porque es el más viejito. El uso primitivo, original, de me drogo para sentirme bien, sigue existiendo en el uso de esteroides. O sea, si quisiéramos nombrar propiedades, las famosas propiedades medicinales de el alcohol, la marihuana, hasta la cocaína, que en su momento se llegó a utilizar como fármaco médico, que también lo veremos un poco, pues sí, la podemos nombrar, pero no es la razón por la que se utilizan. Si alguien fuma marihuana, no, o sea, realmente no suele ser como tal porque, es que estoy buscando los beneficios médicos del THC y tal y tal. Pues consume el compuesto aislado. No, fumas marihuana porque lo sientes bien. O fumas tabaco porque lo sientes bien. O bebes alcohol porque lo sientes bien. El esteroide, la hormona de crecimiento, muchas veces no va a ser diferente. Lo usas porque te sientes bien. Es un uso peligroso a veces. Depende qué tipo de dosis mandemos para sentirnos bien. Ahora, más allá de sentirnos bien, que va a ser un factor importante, sí va a haber efectos directos, claro. Va a haber fármacos como los opiáceos, como la marihuana que mencionábamos, como el tabaco, como muchos, que generan un efecto directo. Ojo, no solamente en cuanto a, por ejemplo, lo obvio de los esteroides, que ganes músculo, ¿no? También tan siquiera que te sientas mejor para entrenar, porque el esteroide te permite activar, y esto es real, también lo veremos, los esteroides te permiten activar mayor capacidad de motoneuronas, te permiten procesar una mayor cantidad de información aferente sensitiva. ¿Qué significa? Los esteroides, y quien haya hecho uso de esto lo sabrá, quienes no, se los informo o pregúntenle a alguien que lo haya usado. Cuando tú entrenas, aparte de sentirte mejor, recuperarte mejor, todo lo que ya les dije, sientes muchísimo, muchísimo, muchísimo más la masa muscular. Y esa propia capacidad de percepción muscular te permite tener un mejor control de los movimientos, te permite tener una mejor capacidad de regulación de la potencia, o sea, poder ejercer más fuerza en cualquier movimiento, poder estimular de mejor manera la musculatura en los casos de hipertrofia muscular, pero es en general en todo el movimiento. Por eso los esteroides, por ejemplo, sí se utilizan en futbolistas de soccer, de americano, se utilizan en basquetbolistas, se utilizan en nadadores, se utilizan en, en ciclistas. El propio Lance Armstrong, quien lo ubique, era un atleta de élite olímpico, súper delgadito, pero se metía más fármaco que muchos Mister Olimpia a nivel de esteroides anabólico-androgénicos, porque el efecto de los fármacos no es nada más para ganar músculo, el efecto también es para poder tener capacidad motora. Por eso, como mencionaban por ahí al inicio también, se llegan a utilizar en pacientes que sufren a veces traumatismo, que sufren daño cerebral, o bueno, daño neuronal, sobre todo a nivel motor, que pasan por procesos de recuperación traumática en general. Se llegan a usar en ese tipo de pacientes y aún así se utilizan con efectos adversos. Entonces, sí va a haber efectos de mayor somatización, de mejor percepción o simplemente de una percepción diferente. Si es buena o mala, también ahí va a haber experiencias, pero sigue siendo tan antiguo como la humanidad. Los efectos que vamos buscando del fármaco. Esta es una pintura aparentemente rupestre de, pues, lo que pareciera ser de hace 7000 años de antigüedad, bueno, 9000, de, pues, un hombre hongo, casi, casi. ¿Desde cuándo nos drogamos en los humanos? Pues desde siempre. ¿Desde cuándo nos drogamos a nivel deportivo? Seguramente desde siempre también. Si consideramos el deporte, como muchos dicen, pues desde el aspecto bélico, desde que un hombre o, bueno, un individuo
quiso ser más fuerte que otro para simplemente ganarle en una pelea o matarlo, pues ahí ya hablamos de mejora del rendimiento. Busca ser mejor físicamente o busca ser mejor en un aspecto físico en general. El fármaco deportivo ya específicamente, al menos como lo entendemos hoy en día, viene a veces medio mal entendido de la famosa época de oro del culturismo. ¿Por qué? Porque el fármaco se relaciona de manera muy incorrecta con el culturismo en general. Y con esto no me refiero a que, porque los culturistas no usan fármaco. No, sí, sí usan, claro que sí. Pero se relaciona de mala manera porque la gente cree que los culturistas son los que más se meten fármaco, o los culturistas son los que más deben de saber de fármaco, o en el culturismo es donde más pésimo uso hay de fármaco, y no es cierto. Como les comentaba, en todos los deportes, absolutamente en todos, existe el uso de fármaco, en todos. Y en prácticamente todos los deportes donde se usan fármacos, se utilizan esteroides anabólico-androgénicos. Aunque el nombre sea engañoso y relacionemos anabolismo con crecimiento muscular, el anabolismo va mucho más allá de ello. El anabolismo simplemente es la estimulación de las reacciones metabólicas que tienen que ver con el uso de energía o la síntesis de materia, de proteínas, principalmente, de moléculas en el cuerpo en general. También hay anabolismo de ácidos grasos, anabolismo de carbohidratos. Se utilizan en todos los deportes. Y los esteroides o los fármacos en general no necesariamente son para las personas que se quieren ver así. Sí, hay usos para quienes se quiera ver así, pero también hay usos para quien a lo mejor no se quiere ver así de grande, nada más quiere ser un buen peleador, como en este caso los berserkers, que eran guerreros nórdicos escandinavos de la antigüedad. Eran guerreros que luchaban desnudos, a veces con una piel de un animal, pero en general desnudos. Se pintaban, se tatuaban, se ponían sus pinturas de guerra o tatuajes de guerra y ya, con eso luchaban, con un hacha, con una espada grande y listo. Eran luchadores que se drogaban, no para verse súper musculados, muchas veces ni siquiera lo estaban, pero se drogaban para pelear mejor, para ser más fuertes, para ser más agresivos, para un fin en específico. Muchos de los fármacos que se utilizaban en la antigüedad para pelear se siguen utilizando en la actualidad para pelear. Peleadores profesionales o peleadores en general, gente que necesite ser agresiva a veces en su día a día, utiliza fármacos todavía relacionados a esto. Los esteroides anabólico-androgénicos con los protocolos de entrenamiento adecuados pueden caer en este tipo de categoría. O sea, pueden no generar efectos de ganancia muscular, pero sí generar efectos de estimulación muscular a nivel de potencia, de fuerza, de agresividad para su uso, que es diferente también. Aquí como anécdota rápida, esta pequeña imagen que ven en pantalla se supone, hasta donde nos consta, se supone que es una historia real. La pueden buscar así como la batalla de Stamford Bridge. Cuenta la historia de cuando el ejército escandinavo iba escapando del ejército francés que lo iba persiguiendo en las invasiones sajonas de principios del siglo XI o finales del X. Y cuenta la historia de, pues este es el puente de Stamford, ¿vale? Por eso es Stamford Bridge. Es un puente donde decían que nada más pasaba una o dos personas, un puente chiquito, y que abajo había un río caudaloso, entonces no era tan fácil cruzar por abajo. Total, que para que el ejército escapara, un berserker se quedó. Y ese berserker, uno solito, se quedó a detener a todo el ejército aproximadamente por 2 horas, matando a más de 70 soldados franceses en ese transcurso. Y eso lo mataron porque decían, no, le aventábamos un montón de cosas y le pegábamos y no. O sea, sangraba y no, ahí seguía. Como loco el berserker. Lo tuvieron que matar mandando gente por abajo. Como les comento, hasta donde nos consta se supone que es una historia real. ¿Quién sabe? Pero se supone que es real. Lo que sí es cierto es que a lo mejor no mató a 70, a lo mejor no fueron 2 horas las que aguantó, pero seguramente fue lo suficiente como para que se contara esa historia, si es que no fue directamente eso. Los efectos de los fármacos van a ir para ganar masa muscular, para tener rendimiento de entrenamiento descomunal, para tener una capacidad de ingerir nutrientes igualmente descomunal, para tener una capacidad cognitiva y de control motor descomunal también. Los fármacos van a tener efectos sobre las capacidades ya humanas. ¿Cómo vas a utilizar tú esos efectos? ¿Y qué fármaco es el que vas a utilizar? Es el que va a determinar los resultados reales. Simplemente decirles,
chicos, miren, la trembolona hace que las personas ganen más masa muscular que la testosterona. Pues bajo el mismo protocolo, en principio sí, pero si le doy trembolona a una persona que no hace absolutamente nada, no necesariamente va a haber ganancia muscular, o al menos no de la manera que nos interesa. Si le doy trembolona a un atleta de culturismo, pues sí, seguramente habrá buena masa muscular de forma ganada. Si le doy trembolona a un atleta de ciclismo, no va a haber un incremento de la masa muscular. De entrada, por mucho esteroide que yo le dé a una persona, y esto nos pasa precisamente con los pacientes en la terapia intensiva, por mucho esteroide, por mucho anabólico que le des a un paciente, si el paciente no tiene la movilidad mínima, si el paciente no tiene la nutrición mínima, no gana músculo, retiene músculo, generamos ciertos factores como la hidratación muscular excesiva que permite que gane relativamente masa magra, pero ganancia muscular real, ¿no? Y sigue habiendo efectos adversos. Entonces, muchas veces vamos a hablar de que suena lógico el uso de fármaco, por esto que les comento. Te metes fármaco, te metes los esteroides que usan culturista, pues mira, a lo mejor no te va igual que al culturista, pero pues vas a ganar músculo, ¿no? Suena lógico. Esteroide, porque deriva del colesterol, porque son hormonas que tienen núcleos de colestano, que son ésteres, anabólicas, porque, pues anabólico hace que crezca el músculo, o es una función anabólica, síntesis de proteínas, anabolismo de proteínas musculares. Androgénicas, pues hacen que la piel se vea como de hombre, más seca, un aspecto más viril. Suena lógico que pues te metes esto y te ves así. Y entre más te metas, pues más te vas a ver así. El problema de decir que suena lógico es que, pues sí, sí les creo y sí se las paso, suena lógico. O sea, suena lógico que el esteroide anabólico androgénico te ponga grandote y viril, anabólico androgénico. El problema es que también suena lógico que si te comes un monito, agarres las habilidades de gimnasia del monito, o un cocodrilo, un león, un tigre, los alimentos, no afrodisíacos, los alimentos que en este momento se me va la palabra, ¿vale? Pero los alimentos que a veces relacionan precisamente con estos efectos como más de absorción de habilidades casi casi. Lo que te comas lo vas a adquirir. Te comes carne de león, vas a ser una persona bien agresiva y bien determinada. Y si te comes carne de águila, pues igual vas a ser súper enfocado y tal y tal. Pues suena lógico, porque sí, ¿no? Te estás comiendo algo, le estás metiendo a tu cuerpo algo que en principio tiene esa característica, pero la farmacología no se basa por lógica, o al menos no por la lógica o el sentido común que a veces llegamos a tener. Si hay un fármaco que que te ayuda a perder peso o que veremos se utiliza para perder peso, para oxidar más grasa, no significa tampoco que realmente el fármaco, nada más por existir y por tomártelo, te va a hacer perder kilos y kilos de grasa. Puedes meterte mucha dosis de clenbuterol y ganar grasa perfectamente. Puedes meterte mucha dosis de esteroides y no ganar un solo kilo de músculo, es más, perderlo. También va a existir esa parte. Haciendo la analogía un poquito igual con lo que mencionábamos del paciente crítico, personas, por ejemplo, donde más se utilizan los esteroides, al menos donde están indicados de manera directa, es en los pacientes grandes quemados, quemaduras de tercer grado, niños, adolescentes, ancianos, que sufren quemaduras en gran parte del cuerpo, que su metabolismo se aumenta por la propia quemadura y que se le mandan esteroides anabólico-androgénicos, no para que ganen músculo y se recuperen más rápido. Se le mandan esteroides para evitar o retrasar el catabolismo proteico por ese metabolismo acelerado. Es decir, se le mandan esteroides para que pierda músculo más lento. ¿Pero está tomando esteroides? Sí, pero por las otras características no va a ganar músculo. Lo va a seguir perdiendo, más lento, pero lo va a seguir perdiendo, ¿vale?